Bien chicos, bienvenidos a la clase de hoy en lo que es el curso de desarrollo personal para cuarto de secundaria del Colegio San José. Vamos a hablar sobre los aspectos que fundamentan la peruanidad. A ver, la semana pasada habíamos hablado acerca de lo que era la cultura para nosotros, ¿verdad? Recordemos pues que cultura en sí se apropia gracias a la interacción social adquiriendo pues costumbres, valores, conocimientos, etcétera. Pero también lo vamos adquiriendo gracias a nuestro propio desarrollo personal, es decir, una pertenencia individual, ¿no? De la cultura. Pero gracias, pues, en este caso, al papel que cumple la globalización, las telecomunicaciones, también, pues, estamos adquiriendo elementos culturales foráneos, ¿no? Y como parte, pues, de ese proceso entre lo que es la cultura local y la cultura foránea, pues sucede en nosotros una contradicción, ¿no? Que en el proceso mismo de forjar o construir nuestra identidad va desapareciendo, ¿correcto? Me refiero obviamente a esa contradicción. Ahora bien, el Perú obviamente busca, de cierta manera, crear una forma de pensar de manera colectiva de qué elementos podría pues identificarnos como peruanos. He ahí donde pues surge este término de peruanidad. Les comento, nuestra sociedad ha sido muy fragmentada, eh, no solamente desde el inicio de la República, sino pues en tiempos desde la llegada de los españoles. Es más, nuestra sociedad en sí es un cúmulo de sociedades, o en este caso de culturas, que cada uno tiene sus propias características. Por eso se dice pues que somos un país pluricultural, multidiverso. Y muchos intelectuales pensaban pues que lo multidiverso, lo pluricultural era un gran problema porque no permitía pues esa unidad, ¿no? Como sociedad. Es más, muchos consideran pues que una de las razones fundamentales por la cual sufrimos esta derrota con Chile fue justamente la falta de unidad, ¿no? En realidad pues eran otros los factores, pero no voy a eh, enfatizarme en ello. Y es por eso que con el paso del tiempo, pues se buscó esta unidad a través del mestizaje, ¿no? Muchos intelectuales consideraban pues de que el mestizaje, el hombre mestizo, era pues el que representaba a todos los peruanos. Hasta que esta idea pues desaparece con la llegada pues del terrorismo en los años 80, donde las principales víctimas fueron sin duda pues los indígenas. Y más bien este tema de lo pluricultural, lo multidiverso proviene de afuera, del exterior, en la cual menciona pues que no hay que considerar un problema al considerar pues que el Perú es un país multidiverso, sino más bien debemos ser conscientes de que esto podría ser más bien una ventaja. En fin. Entonces, a partir de ello, de esa riqueza, de esa variedad que nos caracteriza en, en todos los aspectos, nace pues este término de peruanidad. Profesor, ¿y qué vendría a ser en todo caso peruanidad? Bueno, ahí está, justamente. Peruanidad, pues, es el sentido de pertenencia, ¿no? Que todos vamos a ir construyendo de manera colectiva. Y justamente a través de ella nos vamos a identificar todos con nuestro país, independientemente en qué lugar, costumbre, tradición tengas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ahora se busca forjar, ¿no? En los peruanos, ¿no? La peruanidad, ¿no? Pero ahora, buscar elementos que nos permita identificarnos entre todos los peruanos es un poco complicado, ¿no? Pero hay, existen, ¿no? Ahora, cuando,
Cuando hablamos sobre las expresiones de la peronidad, de hecho, tenemos que tomar en cuenta la cultura, sin lugar a dudas. Ahora, esta cultura, repito, no solamente, pues, sobre todo en las futuras generaciones, hablamos de culturas colectivas o individuales, sino más bien hablamos, pues, de una interculturalidad, ¿no? Que es convivir de manera armoniosa con otras culturas del mundo. Pero basada en ello tenemos, como parte de ella, tenemos que basarnos principalmente pues, en una cultura que nos identifica a todos los peruanos. Puede ser pues el folclore, el arte, ¿no? La identidad misma, ¿no? De sentirse peruano. Por ejemplo, en la antigua Grecia, por ejemplo, ¿no? Cada una de esas polis griegas tenía pues su propia organización política y económica. Pero a pesar de ser estados o ciudades-estado independientes, todas ellas se caracterizaban o les unía algo en común, que era pues la religión, el idioma, ¿no? Que era parte de su cultura. Lo mismo pues podemos hacer el ejemplo de Alemania, ¿no? Hasta antes de su unificación, Alemania pues era un conjunto de estados germanos, entonces hubo elementos que los identifican a todos ellos, y especialmente la lengua. En el caso de Perú es más complicado porque recuerden que aquí hay muchas lenguas, no solamente es el castellano, el aymara, el quechua, sino pues hay cientos de lenguas más, sobre todo en la Amazonía peruana, por ejemplo. Entonces, eso digamos es algo que hay que siempre resaltar, ¿no? Cuando hablemos de esas expresiones de la peronidad. Es decir, qué tan armonioso no podría significar eso para nosotros. Ahora, el folclore, profesor, cultura también puede ser costumbre y tradición, por supuesto, ¿no? Eso lo hemos hablado en su momento, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro que sí. A ver, pero, a ver, si yo te pregunto, a ver, dígame una danza que identifique a todo el Perú, a ver, ¿qué podría ser? Pío Pío. Pío Pío, dicen, ¿no? Claro, de repente más se están identificados con el huayno, pero las personas del centro del país, pero de repente no tanto las que viven en la costa norte o en la costa sur. Por eso la marinera, muy bien, pero de repente la marinera pues no está tan identificada en la Amazonía peruana o en la Sierra Sur o en los Andes del Sur, por ejemplo. Claro. Hasta para en eso pues obviamente tenemos que ser muy concisos, ¿no? Porque tenemos un cúmulo de naciones ahí en nuestro territorio. Muchos dicen, profesor, pero yo también puedo expresarme en la comida. A ver, dígame una comida que exprese a la peruanidad. A ver, una comida que represente, que identifica a todos los peruanos. A ver, ¿cuál podría? Ceviche. Pachamanca. Ceviche, pachamanca. Muy, Aguardiente. muy bien. Me gustó esa la palabra de ceviche. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces comemos ceviche a la Una semana vez al mes. Los domingos. o domingo, ¿no? Pero si te das cuenta, el plato que más usamos o pedimos, ¿cuál es? El de vidrio. Pollo a la brasa. El pollito, ¿no? El pollito es el alimento preferido de todos nosotros, ¿no? Sobre todo Con los de la costa. gaseosita. Claro, es gaseoso. Por eso en otros países me dicen, profe, los peruanos comen paloma, dicen, ¿no? Claro, en verdad son pollos, ¿no? Pollos chiquitos. Pero son pollos, ¿no? Recuerdo hay un dato interesante, ¿no? En el 2015 creo que una vez sacaron un dato que dice que solamente en ese año los peruanos llegamos a consumir más de 55 millones de pollos, ¿ah? Oye, imagínate. O sea, más de lo que somos. Somos 35 millones, ¿no? Imagínate, claro, pollo en el almuerzo, pollo en la cena. Hacen parrilla de pollo, ¿no? Imagínate. Entonces, es algo característico, ¿no? Pero sin embargo, pues nosotros decimos, oh, el ceviche, ¿no? Pero eso es el símbolo, ¿no? Pero sin embargo, eh, la mayoría de nosotros, pues, el ceviche lo usamos, pues, como un aperitivo, más que todo, ¿no? O por ahí, de manera tradicional, porque claro, la gente pide su ceviche
pero ahí pide después arroz con pollo también, ¿no? Después, ¿no? Como plato de fondo. El pisco, ¿qué dicen chicos? El pisco sería pues la bebida que identifica a los peruanos. ¿Será cierto eso o no? Eh, Y no, el no, chileno. pisco. El pisco es peruano. Pisco es peruano. Pero sin embargo, a pesar que el pisco es peruano y la gente dice pisco, pisco, yo no veo a la gente que tome pisco. ¿Ah? Yo veo que Yo tome sí. cerveza, ¿no? Todo el rato. Pisco de vez en cuando, ¿no? Ya, bueno, pues, para una fiesta especial. Pero a ver a México, banda a México, ¿y cuál es la bebida que ellos toman mayormente? ¿Ah? ¿Cuál es? Se sienten orgullosos, ¿ah? Coca-Cola. El tequila, ¿no? El tequila. Claro, en México Plátano. el tequila, aparte de tomar tequila en México, toma mucha gaseosa, por eso que hay ahí muchos problemas, pues, ¿no? De obesidad mórbida y Los todo eso. mexicanos, Sí, los mexicanos toman mucha gaseosa, mucha gaseosa. los changos. Los chavitos, así es. Pero están orgullosos de su tequila, ¿no? Pero miren, hablando de tequila, a pesar de que Perú y Chile se disputan esta bebida, no cumplen con la gran demanda internacional. Ni siquiera venden la cuarta parte de lo que vende el tequila o el vino argentino, por ejemplo, ¿no? Para que más o menos tengamos una idea. Pero como te dice, el pisco de repente no es un elemento que identifica a algunos de los peruanos, ¿no? Pero no a todos. Lo mismo pues podría decirte, bueno, ya mencioné la de la comida. Um, Da un ejemplo. Si tuviéramos que elegir a un animalito simbólico del Perú, ¿cuál sería? El gallito de las rocas. El gallito de la roca, dicen, ¿no? Aunque algunos dicen que El cóndor. el cóndor también, ¿no? Hay algunos incluso dicen pues de que gallito de las rocas pues, no es el ave nacional del Perú porque nunca se hizo una clasificación sobre ella, ¿no? En fin, oficialmente al menos, ¿no? Pero bueno, pero de repente pues el gallito de las rocas, de repente sí tenga cierta representatividad en muchos pobladores de la Amazonía, el cóndor en los Andes, ¿no? De repente en las costas no estamos tan convencidos de ello, ¿no? De repente, en fin. Pero miren, ¿ah? Eh, a pesar de que el Perú, pues, te repito, es multidiverso en todos los aspectos, aún no han logrado, pues, tener un elemento unificador, ¿no? Del poblador peruano en general. Pero el fútbol, jóvenes, es uno de los elementos que sí identifica a todos los peruanos. Y la camiseta de la selección peruana se ha convertido pues en un ícono, en un símbolo, ¿no? De unidad, donde indistintamente donde tú te ubiques, reconoces pues esa blanquirroja. Por ejemplo, entonces el fútbol podría ser de repente un elemento unificador. ¿Ah? A pesar de que el Perú pues no tiene o no es un país que haya logrado pues como sí lo hizo Brasil en su momento, ¿no? Tener una preponderancia mundial, ¿no? Del fútbol. No tenemos esa categoría, pero sí pesa bastante, ¿no? Sobre todo en temas políticos. La política y el fútbol en el Perú están muy relacionados, chicos. Y muchas autoridades, muchos políticos nuestros empezaron ya a conocer cada vez más que tú relacionas la política con el fútbol, puedes tener pues obviamente buenos resultados. Y eso se ha hecho desde muchos años atrás. Ahora en esta última campaña electoral, claro, ¿no? Con mayor razón, siempre en la camiseta peruana, ¿no? Es la que ha empezado pues a formar esa unidad, ¿no? En fin, así que eso es algo que hay que tomar en cuenta. La política y el fútbol están muy relacionadas. Profesor, ¿cómo nosotros vamos a demostrar la peruanidad? Ahí está. Bueno, primero, sin lugar a duda, para poder demostrar la peruanidad, tenemos que mantener pues intacta pues nuestra honestidad, ¿no? Tanto en nuestra manera de actuar de manera personal y pública, sin lugar a duda. Y esa honestidad pues va de la mano pues también de otros valores, como la solidaridad, eh, ser, digamos, justo, tolerante.
Pero es algo que todavía pues no hemos logrado concientizar. Somos un país, a pesar de ser multidiversos, muy discriminatorios. Ahora, lo interesante es que la discriminación o el racismo que se vive en el Perú no es un racismo institucional, ¿no? Sino son temas aislados. Pero pese a ello, o perdón, hechos aislados. Pero el Estado tiene obviamente que cumplir hay un rol importante, ¿no? En fomentar obviamente en la no la discriminación, no al racismo, que incluso ahora pues hay sanciones inclusive, ¿no? Que antes de repente no eran notorias. Por ejemplo, antes la gente pues así de manera cotidiana, ¿no? Como parte obviamente del argot criollo, pues se hacía pues alusión a las personas pues de diferentes tipos de colores. En los estadios, por ejemplo, está prohibido, ¿no? Insultar a las personas por su color de piel. Hay sanciones económicas. En épocas pasadas no había eso. Hay normas que defienden a aquellas que se sienten ofendidas por temas de discriminación racial, sexual o de otra índole. Pero hay muchas cosas que todavía pues, se tienen que mejorar, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero es un gran avance, ¿no? Por ejemplo, antes la gente era más tolerante con la corrupción, ¿no? Ahora ya no lo es tanto, ¿no? Claro que ahí también pues tuvo que ver mucho la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Pero antes la gente pues toleraba la corrupción. ¿Recuerdas esa frase famosa? Roba pero hace obras, ¿no? Claro. Ahora, en el anterior que estaba yo justamente desarrollando, también les pregunté porque el tema de la corrupción también hay que tomarlo en cuenta qué es lo que realmente representa, ¿no? Porque muchos consideran pues que este, corrupción es robo en sí, ¿no? No tanto, ¿no? Hay, la corrupción pues tiene varios conceptos, o sea, varios elementos, ¿no? Está pues colusión, cohecho, malversación de fondos, ¿no? En fin, tiene varios elementos, ¿no? Pero a veces pues en nuestra mente está pues que corrupción es sinónimo de robo. Y no necesariamente, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Y voy a poner el mismo ejemplo que hice anteriormente. A ver, imaginemos que yo soy un funcionario y que me han designado pues una cierta cantidad para hacer una obra. Pero luego me dijeron pues que los técnicos que esta obra es inviable por diversas razones. Entonces yo tengo dos alternativas, ¿no? O tratar de gestionar otra obra con un documento de por medio que puede incluso tardar mucho tiempo, o simplemente pues devolver el dinero para evitar una sanción administrativa en el futuro o sentencia. Supongamos que opto por no regresar el dinero, sino hacer la obra igual, pero lamentablemente porque no soy un gestor público, cometo una serie de faltas y realizo esa obra pues obviamente sin ese sustento técnico. Y cuando haya pues algún tipo de auditoría, se dan cuenta pues que yo he utilizado la plata no en la obra que se me designó, sino en otra. Y si yo no tengo los criterios necesarios para justificar ese cambio, simplemente pues puedo ser sancionado económicamente o simplemente pues llevado preso. Y ya soy corrupto, pero no necesariamente porque he cometido pues una falta dolosa, ¿no? De robo, por ejemplo, o de enriquecerme, ¿no? Porque hay otra modalidad, ¿no? Enriquecimiento ilícito, ¿no? También. Porque en realidad pues hay varios componentes, ¿no? Y si nosotros obviamente queremos ser honestos y evitar la corrupción en todo su sentido en el Estado, también pues empecemos por nosotros mismos también de evitar algún tipo de fomentar este tipo de actos, ¿no? La coima, el cohecho, etcétera. Eso sí hay que tomarlo siempre en cuenta. Profesor, ¿y cuál es el siguiente acto que hay que tomar en cuenta con respecto pues a vencer la frustración y levantarnos con dignidad? Ahí está, ¿no? Vencer la frustración y levantarnos con dignidad. ¿Qué significa eso, profesor? Pues obviamente no sentirnos pues derrotados.
Lo interesante es que estas futuras generaciones cada vez tienen un- una autoestima muy alta, ¿no? Me sorprende bastante eso, y para bien, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Ser pues un país derrotado, ¿no? Una sociedad pues conformista, ¿no? No hay que llegar a ese extremo. Profesor, ¿y cuál es la última forma para poder mostrar la peronidad? Bueno, el aliento pues constante por lo nuestro. Eso es fundamental. Hay que buscar pues los motivos, las razones por la cual pues nos podemos sentir orgullosos, orgullosas de ser peruanos. Ojo, hablo de un concepto macro, no regional, ¿no? Orgullosos, orgullosas de ser peruanos o peruanas. Y eso obviamente es lo que vamos a desarrollar, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta aquí de repente alguna duda, alguna inquietud. ¿Todo claro? ¿Sí? Claro, claro. Todo claro, muy bien. Voy a compartir con ustedes un pequeño video de motivación y luego continuamos, ¿ya? A ver, permíteme un ratito.